Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Mineduc al aire. Soy Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, y me encuentro con el presidente de SOFOFA, Bernardo Larraín, con quien conversaremos sobre formación técnico-profesional. El fortalecimiento de la educación técnica es uno de los focos prioritarios que nos puso el presidente Piñera. El año pasado dimos a conocer nuestra agenda de modernización de formación técnico-profesional con un foco particular en la articulación del sistema. ¿Qué quiere decir esto? La vinculación entre lo que ocurre en los liceos, la educación superior y, sobre todo, los desafíos del sector productivo. ¿Quién mejor que Bernardo Larraín para comentarnos respecto de cómo ve la realidad hoy día de la formación técnica profesional y, sobre todo, las necesidades del sector productivo y cómo podemos hacer este vínculo? Bueno, primero celebrar que se le dé protagonismo. Si uno ve el debate educacional de los 5 años previos, digamos, el protagonismo lo tuvo la educación superior, lo tuvo la educación superior en particular universitaria, y menos la educación técnica superior, y menos aún la educación técnica media, que es muy relevante. Ayer estuve en un liceo técnico industrial, Federico Schwager, en Coronel, alumnos con 96% de vulnerabilidad, y en talleres de electrónica, en talleres de ¿cómo se llama?, de telefonía, etcétera, haciendo ensayo y error, que en el fondo la educación técnica no solo permite en el fondo generar capacidades necesarias para el mundo productivo, sino que también, creo yo, es un método educacional que se basa mucho en el trabajo por proyecto, en el ensayo y error, que son cosas que son importantes para cualquier actividad que van a desempeñar los jóvenes después. Así que me parece muy relevante que se le dé protagonismo y sobre todo que se le dé protagonismo a la articulación entre el mundo de la educación, los liceos técnicos, los CFT, los IP y el mundo productivo. Desde el Ministerio nosotros estamos trabajando en redes territoriales para fortalecer esa articulación. Sabemos que SOFOFA ha tomado ese propósito como uno muy relevante. ¿Cuál ha sido la experiencia que tienen entre la articulación del sector productivo y los liceos técnicos? Bueno, partiendo por lo que estamos haciendo SOFOFA, efectivamente tenemos 5 liceos técnicos por administración delegada, con especialidades de electricidad, mecánica industrial, construcción metálica, electrónica, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y queremos que este modelo que hemos implementado en los 5 liceos, que es un modelo dual que está certificado, por ejemplo, hay 15 alumnos de estos liceos que fueron a Alemania a trabajar con un estándar equivalente al que trabaja, ¿no es cierto?, el egresado de la educación dual alemana. Y queremos básicamente exportar este modelo hacia el Liceo Técnico de Chile. Y esto también se hace sinérgico con otra iniciativa que es parte de Compromiso País. Y en particular en el mundo de los jóvenes entre 18 y 24 años hemos desarrollado el proyecto Redes, que pretende armar ecosistemas en 4 regiones de Chile, como pilotos, digamos, que unan el ecosistema de empresas de ese sector, un ecosistema de liceos industriales de educación media, y un ecosistema de fundaciones que se dedican a la formación de oficios, a la intermediación laboral y obviamente apoyados por el Estado a través del Ministerio del Trabajo. Entonces, la idea es implementar estos ecosistemas para que el contacto entre los liceos técnicos y los jóvenes y la empresa se produzca tempranamente y que la experiencia de ese joven con el mundo de la empresa sea positiva, de forma tal de que cuando le toque ir a una entrevista de trabajo disminuya su ansiedad, disminuya su nerviosismo y pueda sentirse con mayor familiaridad, ¿no es cierto?, con la empresa que eventualmente va a ser su futuro lugar de trabajo. El diagnóstico que nosotros tenemos de la educación dual es que no solo permite vincular las necesidades del sector productivo con lo que pasa en los liceos técnicos, sino que también le entrega a los jóvenes habilidades distintas, que no necesariamente están disponibles en su ambiente escolar. ¿Ustedes han visto que eso efectivamente se produce con la formación dual? Absolutamente. Ayer en este liceo Federico Schwager de Coronel, los jóvenes nos decían, mira, no solo estamos aprendiendo sobre cómo hacer un sistema electrónico, un sistema de telecomunicaciones, sino que también estamos aprendiendo este modo de trabajo por proyecto, esta lógica, esta mentalidad innovadora de ensayo y error. Los profesores nos decían en el fondo que le asignaban mucha importancia a eso, esa capacidad habilitante que genera, ¿no es cierto?, el mundo de la educación técnica, de la educación haciendo, para, ¿no es cierto?, que ese joven se desempeñe en múltiples trabajos donde cada vez son más necesarias esta lógica del ensayo y error, de liderar proyectos, de trabajar en equipo. Son todas capacidades que son fundamentales para cualquier trabajo. Y más allá del esfuerzo que desde SOFOFA están haciendo con esta experiencia, estos 5 liceos, ¿cómo ves tú la aproximación del empresariado en general respecto de la formación técnico-profesional y también la voluntad de incorporar estas experiencias duales o de alternancia? ¿Hay un impulso general positivo del empresariado? Yo creo que hay un impulso que parte de una autocrítica, porque creo que no fuimos suficientemente proactivos en vincularnos con los liceos técnicos, en vincularnos con los CFT, con los IP. Muchas veces también se critica
hacia el mundo de los liceos técnicos, de los CFT y de los IP, ¿por qué no se han vinculado con la empresa? Bueno, también es responsabilidad nuestra haberlo hecho oportunamente. Y creo que hoy día se está generando una cierta reacción, incluso en circunstancias que el mundo empresarial participa en instituciones tan relevantes, no solamente como estos 5 liceos técnicos medios de SOFOFA, muchas otras ramas de la CPC también tienen liceos técnicos, pero también tenemos en el fondo una participación relevante en INACAP. Y por lo tanto, creemos que es muy relevante que INACAP, que es una institución de primer nivel, se vincule mucho más con el mundo de la empresa, a nivel de cada región, que se establezcan ecosistemas, insisto, de empresas, de INACAP, liceos técnicos y que trabajen en conjunto. Finalmente, otra cosa relevante es que no solamente tenemos que reivindicar la educación técnica como carrera legítima, hay que dignificarla, sino que también creo que tenemos que generar distintas rutas, digamos, desde el colegio hacia el trabajo. La única ruta no es colegio, universidad, 5 años y luego recién trabajo. Insisto, en Alemania, Suiza, donde la educación dual es muy relevante, es tan por así decirlo, legítimo y tan digno y tan bien considerado por la sociedad una ruta técnica que, por ejemplo, puede estar una persona 3 años, 2 años en educación media y quizá 1 año en distintos tipos de formación, capacitación y luego trabajo y luego volver, ¿no es cierto?, continuamente a cursos de formación que una ruta universitaria. Yo estuve en la Airbus en Alemania, en la planta de Hamburgo, y le pregunté a la persona, trabajadores ultra sofisticados, en faenas muy sofisticadas, haciendo aviones, y me decían, en promedio las personas acá tienen 3 años promedio de educación, 2 de educación dual, quizá 1 de educación superior, digamos, pero con esa lógica mucho más modular. Esa ruta, en el fondo, que es más dinámica, diversa, que puede ser más corta incluso hacia el mundo del trabajo, tenemos que reivindicarla. Sí, compartimos que hay que avanzar hacia una diversidad de proyectos, distintas rutas para poder lograr esa diversidad. Y también vemos nosotros que... y es algo que nos han comentado desde el sector productivo, que existen ciertas rigideces a veces para vincular con mayor fuerza el mundo de la formación técnica con el mundo de la empresa. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por identificar esas rigideces e ir eliminando todas aquellas regulaciones excesivas que no permitan este vínculo. ¿Tú crees que ese es un esfuerzo en el que vale la pena insistir? Absolutamente. Y también hay problemas de rigidez, hay problemas también de coordinación. Por ejemplo, la capacitación está en el Ministerio del Trabajo, la educación y técnica está en el Ministerio de Educación. Esta cosa tiene que estar mucho más integrada, que los liceos técnicos o los CFT, los IP puedan impartir también capacitación. Creo que una ruta más lógica que esos mismos centros de formación técnica o institutos profesionales migren hacia la educación universitaria. Creo que tienen que incorporar mucho más la capacitación, mucho más el vínculo con la empresa, y eso requiere flexibilidad, requiere rutas laborales distintas. Y bueno, yo creo que es muy relevante lo que ha hecho el presidente Piñera, de poner en el fondo darle mucho protagonismo a la educación técnica. Y desde el punto de vista empresarial tenemos que darle mucho protagonismo a la articulación desde el mundo de la empresa hacia esos jóvenes que están en la educación media técnica y luego en los IP y en los CFT. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial en ese joven que está con su primer contacto con la empresa, a través de mentorías, a través de prácticas, en fin, yo creo que ese tiene que haber una primera experiencia laboral muy positiva de ese joven con la empresa. Oye, y en un mundo que es cada vez más dinámico, un mercado laboral cambiante, ¿cómo ven ustedes la formación en términos más concretos? ¿Cuáles son las especialidades que a tu juicio debiesen empezar a primar? Si existe además buenos vasos comunicantes entre esas necesidades del sector productivo y lo que efectivamente están haciendo los liceos y los institutos profesionales, ¿cómo ven esa relación? Yo creo que claramente no hay suficientes vasos comunicantes, tiene que ser mucho más profundo, mucho más fluido. Yo creo que la respuesta tiene dos vertientes. Uno, hay especialidades que son más necesarias hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo de la empresa del siglo XXI, pero al mismo tiempo hay capacidades transversales que son quizá en el fondo más importantes porque son habilitadoras para ejercer cualquier especialidad. Si nos focalizamos mucho en la especialidad, finalmente, por la misma dinámica de la economía del siglo XXI, quizás esa especialidad se va a automatizar. Muchos decimos que los jóvenes tienen que aprender a programar, por supuesto que tienen que aprender a programar y por supuesto tienen que tener mucha más capacidad en todo lo que es los sistemas de información, la tecnología de información. Pero no nos centremos tanto en eso, sino que más bien en generar las capacidades habilitantes de trabajo en equipo, de ensayo y error, la mentalidad innovadora, las habilidades socioemocionales, digamos, del joven, esa capacidad que tenga, ¿no es cierto?, para presentar en público, para hacer una entrevista, para escribir un currículum, que tenga una buena escritura, en fin, por lo tanto, es una combinación de especialidades necesarias para el siglo XXI con capacidades habilitantes que son tanto socioemocionales como insisto, de escritura, de lectura, de presentación en público, etcétera. En Chile está instalado un cierto mito, a mi juicio, y es que priman las carreras universitarias en la educación superior. No obstante eso, nosotros sabemos que el 50% aproximadamente de los estudiantes de educación superior están en carreras técnicas. ¿Por qué un joven
debiese acercarse al mundo técnico? Desde tu opinión, desde el sector industrial, empresarial, ¿qué es lo que debiese llamarle la atención a un joven para que elija el mundo técnico? Bueno, parto por decir que es muy cierto lo que tú dices. Yo ayer en el Liceo Federico Schwager le preguntaba a los jóvenes y todos espontáneamente me respondían que su sueño era ir a la universidad. Como que tenían en un cierto menoscabo, por así decirlo, el camino técnico. Y eso es el primer desafío que tenemos que enfrentar, digamos, dignificar y resaltar este camino igualmente viable que el universitario. ¿Y por qué creo yo que el técnico es relevante? Uno, porque te aproxima en el fondo más directa con el trabajo. Insisto, la ruta es una ruta más corta que termine en un trabajo, ¿no es cierto?, los 3 o 4 años de formación, me parece tan válida y tan legítima como una ruta más larga, ¿no es cierto?, universitaria, que quizás termina en el mundo del trabajo en 6, 7 años. Y la razón es un poco eso, el formarse haciendo. Yo creo que es una lógica que puede ser muy valiosa para cualquier carrera profesional. Como el mundo es dinámico, las habilidades, ¿no es cierto?, insisto, de trabajo en equipo, de ensayo y error, de la mentalidad innovadora, son mucho más, se pueden aplicar en distintos tipos de trabajo que en el fondo, así como también es importante, por supuesto la educación científico-humanista, digamos, pero creo que este camino hay que reivindicarlo, hay que legitimarlo, hay que darle más visibilidad. Y que sea equivalente, en el fondo, desde el punto de vista de un joven que está quizás en un liceo técnico hoy día, optar por el camino de la educación técnica versus el camino de la educación universitaria. Y en el camino de la educación universitaria, el lunes fuimos a la Universidad de Concepción, visitamos todo el día, tuve una jornada de trabajo. También es interesante lo que se están haciendo en la universidad, este vínculo que se está intentando hacer en la Universidad de Concepción a través de un proyecto que se llama el Parque Científico Tecnológico, creo que se llama, donde básicamente quieren generar un ecosistema, que empresas se instalen en torno a la universidad con el objeto de que se vinculen con los investigadores que están haciendo investigación y desarrollo en temas que pueden ser pertinentes para la industria. Así que yo creo que por ahí va tanto el mundo técnico como universitario, creo que el vínculo con la empresa es muy relevante. Sí, bueno, da gusto ver cómo el propósito que tenemos desde el Ministerio, que es de juntar las necesidades del sector productivo con el mundo de la formación técnica profesional, está siendo muy bien abordado desde SOFOFA. Muchas gracias a ti por la invitación y los felicito por lo que están haciendo. Insisto, creo que el centro de toda esta discusión que hemos tenido está dentro del aula, dentro de la sala de clase, dentro de la universidad, dentro del Liceo Técnico Industrial, y eso veo que ha sido el sello de este ministerio. Agradecemos a nuestro entrevistado, Bernardo Larraín, presidente de SOFOFA, por acompañarnos en esta jornada. Nos vemos en un próximo capítulo de Mineduc al aire.